plan de investigación, ¿no es cierto? Se siguen. Luego de haber ya diseñado el formulario de encuesta, de haber organizado nuestra base de datos y fundamentalmente nuestro formulario de encuesta, entonces vamos a lo que se llama la recolección de datos, ¿no es cierto? Y como les había dicho al principio o las anteriores clases, ¿de dónde voy a recoger los datos? Cuando yo recojo en una encuesta y hago una entrevista directamente, digamos, con las personas investigadas, estoy hablando de lo que se llama una fuente primaria, ¿ya? Eso es fuente primaria. Pero si yo voy a sacar datos, digamos, de las historias clínicas o de los registros de información de los hospitales o los centros de salud, estoy hablando de una fuente secundaria. Ejemplo, si yo voy a investigar, digamos, la prevalencia en un servicio de traumatología, la prevalencia de fractura de fémur, por ejemplo, o tipos de fractura, ¿ya? Yo voy a sacar seguramente, y es un estudio de hace 20 años atrás, es un estudio de tipo que tengo que revisar las historias clínicas, ¿de acuerdo? Entonces, quiero investigar, por ejemplo, lo que es displasia de cadera en los niños que nacieron el año pasado. Entonces, voy a si me permite un ratito, creo que me están llamando, no. Siempre va a ser una, ¿cómo se llama? Una fuente secundaria, ¿no? Entonces, muchas veces cuando sacamos la información de una fuente secundaria, los datos pues van a tener un cierto sesgo, ¿no es cierto? Que es diferente cuando sacamos de una fuente primaria. Cuando, por ejemplo, yo estoy investigando, ¿ya? Estoy investigando si me permiten un segundito, por siempre es mejor sacar la información de fuente primaria. Por eso es importante que sepan diseñar
el formulario de encuesta. Ya en el formulario de encuesta, pues es como un examen, ¿no es cierto? Las preguntas tienen que estar bien diseñadas de tal manera que los encuestados puedan resolver, porque no solamente los entrevistados nos van a dar respuesta. Yo, por ejemplo, voy a revisar las historias clínicas. Ahí están las respuestas, entonces tengo que buscar las respuestas en esos documentos, pero siempre y cuando yo haya hecho mi formulario de encuesta bien diseñado, que no me olvide, por ejemplo, de alguna variable, que después al final, como es la edad, la fecha de nacimiento, o alguna variable que después no voy a poder conseguir con el tiempo, ¿no es cierto? Ya. Una vez que hemos ya concluido con el recojo de la investigación, no se olviden que una de las primeras preguntas que les había hecho iba a ser también del examen del final. ¿Qué nos enseña la estadística? Nos enseña a recolectar datos, a organizar datos, a sistematizar los datos, a analizar y presentar. Eso va a ser una pregunta del examen final. Y entonces, para recolectar datos, pues tengo que diseñar un buen formulario de encuesta, ¿de acuerdo? Entonces, una vez hecho eso, no voy a tener errores, ¿ya? Luego de tener ya los datos, como les decía, vamos a organizar en tablas, vamos a organizar o sistematizar la información, ¿ya? Para luego expresarlo en gráficas. Ustedes saben que las gráficas hay diferentes gráficas, ¿no? Las gráficas que nos quiere mostrar el tiempo, que son las líneas. Las gráficas de columnas son para comparar. Las gráficas de las tortas son para ver la distribución porcentual, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero llega el momento de medir todos los datos. ¿Ya? Para eso hemos llevado en la primera clase las medidas, ¿no es cierto? Las medidas de datos cualitativos y de datos cuantitativos, ¿no? Pues tienen que ir repasando ese texto también que les he pasado para de medidas así estadísticas básicas. Tienen que revisarlo dependiendo qué tipo de investigación tengo yo. Entonces, si tengo datos cualitativos, utilizaré las medidas cualitativas. Si tengo datos cuantitativos, utilizaré las medidas de datos cuantitativos y así sucesivamente. Pero yo quiero hacer énfasis en aquellos datos que en algún momento ustedes van a utilizar, porque siempre en la investigación queremos asociar algo, ¿ya? Por ejemplo, queremos asociar, por ejemplo, si la altura, especialmente en nuestra ciudad, es importante en el desarrollo de una eritrocitemia, por ejemplo, que se llama la famosa eritrocitemia de altura, ¿no? Queremos investigar si la altura pueda intervenir en la insuficiencia cardíaca de algunas personas, ¿ya? O qué relación tienen con, qué relación tienen
con el hematocrito, por ejemplo, de las personas. Si el hematocrito en la altura es más alto que las personas que viven a nivel del mar. O también la hemoglobina, ¿no es cierto? Ustedes saben que la hemoglobina es diferente a nivel del mar en los valles y en la altura. Yo quizás quisiera investigar cuál es el nivel de hemoglobina de los pacientes o de las personas que viven en Santa Cruz y en el Alto, por ejemplo. Quiero ver la diferencia. ¿Cuál es el rango de esta variable? Entonces, ahí estamos hablando de asociar la altura con la hemoglobina. Entonces, quiero hacer énfasis en las medidas de asociación, ¿ya? Entonces, si me permiten compartir entonces el tema de hoy, voy a compartir las medidas de asociación. Bueno, siempre queremos buscar nosotros una causa, ¿no es cierto? ¿Qué es asociación? Pregunta de examen también va a ser esto. Asociación significa que existe una relación entre dos o más eventos o variables. Entonces los eventos ocurren juntos con más frecuencia que la esperada por el azar. Saben lo que es azar también, ¿eh? En realidad la asociación no denota la relación causal. Con frecuencia se usa asociación y relación como sinónimos, ¿ya? Alguna vez les van a preguntar qué es el azar. Es sinónimo de casualidad o suerte, como dice acá, un caso fortuito, ¿ya? Y muchas veces por eso buscamos una muestra aleatoria o al azar, es decir, a la suerte, pero que está aleatorizada, ¿no es cierto? Son términos importantes que tenemos que conocer para diseñar nuestro trabajo de investigación, ¿de acuerdo? Entonces, el azar aleatorio, como les decía, ¿no? En inglés se llama randomización o random. En francés, le hasard aléatorié. Pueden encontrar, los que hacen bastante investigación son los franceses, ¿no es cierto? Van a encontrar en sus textos no textos, en trabajos de investigación, cuando uno hace una revisión sistemática de trabajos científicos, pueden encontrar estos términos. Por eso les puse esto, ¿no? Entonces, para ver la asociación, ¿ya? Tenemos pues que tomar en cuenta antes ciertos términos. Ustedes saben que en la investigación tenemos que conocer bien los conceptos y definiciones. Eso es la parte del marco teórico, ¿ya? Entonces, esto sí es pregunta también. ¿Qué riesgo le pueden decir en una visita médica, por ejemplo, ¿no? Cuando estén haciendo el internado,
o cuando sean residentes. Siempre en las visitas el jefe de sala pregunta al profesional que se está formando, ¿no es cierto? Y entonces riesgo es la probabilidad de que, ¿no?, de que ocurra un daño. ¿Ya? Esa es la definición. El riesgo es la probabilidad de que ocurra algún daño. Y factor de riesgo, ¿qué es? Es algo que aumenta o disminuye la probabilidad de que un individuo en particular desarrolle un evento, enfermedad, muerte, reacción adversa, etc. Otra definición de factor de riesgo es una variable, o sea, es una característica, por decirles, del ser humano, que puede aumentar o disminuir la probabilidad de que desarrolle un evento. Por ejemplo, el sistema inmunológico es un factor de riesgo. ¿Para qué? Para tener COVID o no tener COVID. Personas con un sistema de inmunidad muy bajos, ese es un factor de riesgo. Por ejemplo, otra variable es la edad, ¿no? La edad en el COVID es un factor de riesgo. Personas de mayores de 60 años son propensos a enfermar más COVID y desarrollar, por ejemplo, neumonía, ¿no es cierto? Y la obesidad, por ejemplo, es otra variable que es un factor de riesgo para el desarrollo de una diabetes tipo 2. Entonces, no se olviden de estas palabras, la probabilidad, la probabilidad. Dentro de esto, entonces, las medidas de asociación, ¿ya? Doctor, sí. Doctor, la sigue en la diapositiva. primera presentación. ¿No está avanzando? No, doctor, no avanzó. Ya. En cambio, bueno. Voy a aprender a manejar eso. ¿Ahora avanza? No. No, doctor. No avanza. A ver, voy a hacer la prueba. ¿Ahora? Tampoco. Tampoco No, avanza, no doctor. doctor. Ya. Entonces, vamos a hacer así. Ahí se ve, ¿no? Ahí avanza, ¿no? ¿O no? Ahí podemos avanzar, ¿no? Sí, doctor, ya avanza. Sí, pero yo que no sé, no puedo, no sé qué pasa, que no puedo. Ya. Ahí, por lo menos van a leer. Pero igual les vamos a pasar esto. Entonces hemos hablado de riesgo, hemos hablado de factores de riesgo, etcétera, ¿no es cierto? Entonces los factores de riesgo, ya sabemos que riesgo es la probabilidad de que ocurra fundamentalmente en nuestro caso en medicina, una determinada enfermedad. Yo les decía, un factor de riesgo es una variable, como ven acá ustedes, por ejemplo, la edad, el sexo, la raza, grupo sanguíneo, el estado inmunológico, ¿no?
u otras, el hábito de fumar, comer una ensalada de papas, etcétera, etcétera, son factores de riesgo, ¿ya?, que pueden intervenir en forma positiva o negativa en la determinación de una determinada enfermedad. Entonces, y otro término que tenemos que saber para entender que es una medida de asociación es la exposición, ¿ya? Exposición es la fuente de transmisión, es el agente infeccioso, químico, físico, intervención, fármaco, etcétera, que se supone es relacionada con una enfermedad o estado de salud de interés. Esta exposición puede aumentar el riesgo, ¿no? O puede ser beneficiosa también. Por ejemplo, el hecho de estar vacunado, ¿no?, es un factor de protección más bien. Como tarea, entonces, para la próxima me lo van a investigar, qué es un factor de riesgo, que acá les estoy dando, y qué diferencia hay con un factor de protección. Ya, anótense. Hay una leve diferencia ahí. ¿Qué es un factor de riesgo y qué es un factor de protección? Muy bien. ¿Cómo era, doctor? Perdón. Factor de riesgo y factor de protección. Gracias, doctor. Ya. Entonces, lo que yo, digamos, cuando quiero asociar ciertas cosas, tengo que saber qué es un riesgo absoluto, ¿ya? Para poder calcular eso, obviamente en los programas informáticos ustedes meten los datos y eso los va a calcular, pero es importante saber de dónde salen, ¿ya?, estos datos. ¿Qué es un riesgo absoluto? Pues lo que hay que aprender es hacer una tabla 4x4 o 2x2, digamos. 2 columnas por 2 filas, ¿ya? Y una tercera columna que es el total de los datos que vamos a realizar. Y una tercera fila que nos va a poder contener los datos de las columnas. Entonces, en esta primera columna lo que tenemos que poner son los factores de exposición, ¿ya? Y en las columnas, en las filas ponemos entonces los factores de exposición. Por ejemplo, factor presente, dice, ¿no es cierto? Puede ser, por ejemplo, el hábito de fumar. Entonces, hábito de fumar. Y como está factor ausente, hábito de no fumar. Fumadores, no fumadores, podríamos poner, ¿no es cierto? Enfermedad presente puede ser cáncer de pulmón. Y enfermedad ausente es sano, no tiene cáncer de pulmón. Entonces acá podemos poner cáncer pulmonar y pulmón sano, ¿no es cierto? Este cuadrito de doble entrada nos va a permitir, pues, determinar qué asociación o qué riesgo puede tener todo un grupo poblacional. Como verán ustedes, por ejemplo, acá, por ejemplo, hábito de fumar que ha desarrollado cáncer, tenemos 15, ¿ya? Aquí le anotaré más bien. Con cáncer. Cáncer de pulmón. Y aquí le ponemos hábito o fumador más bien.
fuma. Fuma. Y aquí le ponemos no fuma. Entonces, de personas que fuman y han desarrollado cáncer de pulmón, tenemos 15. Y personas que fuman, pero que no tienen CA, tenemos 25, para que vean. Por ejemplo, aparentemente acá estamos viendo que las personas que no fuman tienen más cáncer de pulmón, ¿no es cierto? Y de las personas que no fuman y han enfermado con cáncer de pulmón, tenemos 10. Y las personas que no fuman y han estado sanitos, tenemos 50, ¿ya? Entonces, este planteamiento siempre tienen que hacerse cuando quieren ustedes ver qué asociación existe entre una enfermedad y entre un determinado factor de riesgo. Por ejemplo, pueden hacerlo también, como les había dicho, vive en la altura, vive en el llano. Desarrolla eritrocitemia, no desarrolla eritrocitemia, etc. Entonces, eso sirve para orientarse un poquito en el tema de el cálculo de la asociación y en este caso del riesgo absoluto. Lo que hacemos entonces es sumar las filas y sumar las columnas, ¿no? Aquí, los que tienen el hábito de fumar, tenemos 40, ¿no? La suma da 40, de los cuales 15 tienen cáncer de pulmón y 25 no lo tienen. Y de los que no fuman, 10 tienen cáncer de pulmón y 50 no tienen cáncer de pulmón. La suma nos da 60. Ahora, de los enfermos con cáncer de pulmón, también en la columna hay que sumarlos. Tenemos 15 más 10, 25. Y los pacientes que no tienen cáncer de pulmón, tenemos acá 75. A ver. Seguidamente, el riesgo absoluto, dice acá, o incidencia en el grupo expuesto, es igual al número de casos, ¿ya? Sobre, esta es una proporción en realidad, si se acuerdan de las medidas que al principio les había dado yo. Entonces la fórmula es A sobre A más B, ¿ya? A, ¿cuánto es? 15, ¿no es cierto? A más B es 40, ¿ya? Entonces el riesgo absoluto es igual de 0,37. En este caso, si redondeamos a 38, 0,38 tendría que ser. Si nosotros esto multiplicamos por 100, nos da el porcentaje, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos medido. Ya hemos tenido esa clase también. Entonces, ese es el riesgo absoluto, ¿ya? Luego, aquí tenemos un diagrama del riesgo relativo, ¿ya? Otra medida de asociación es el riesgo relativo. Este diagrama nos está mostrando, ¿ya? Cómo podemos nosotros entender, ¿ya? El futuro de personas que son sometidas a factores de riesgo. Miren acá, tenemos 100 gestantes. Este es otro ejemplito de 100 gestantes. 100 embarazadas, 40 fuman y 60 no fuman, ¿ya?
De estos 40 que fuman, 25 enfermaron, vean ustedes, ¿ya? Y 75 no enfermaron. Si ustedes suman 25 con 75 es 100. Pero como les decía, el cuadrito me va a orientar mejor para entender esto. Miren este cuadrito, cómo quiere relacionar, ya. Y cuando vean ustedes el tema de, ya cuando estén en obstetricia, hay pues la historia clínica perinatal, donde evidentemente, y se ve ahí, a qué factores de riesgo está expuesta la embarazada. Y uno de los factores es precisamente el hábito de fumar. ¿Por qué? Porque ya de acuerdo a estas investigaciones, se ha visto que el hábito de fumar tiene como consecuencia el bajo peso al nacer del recién nacido. Entonces, en este cuadrito podemos ver gestante que fuma y tuvo un producto de bajo peso al nacer, 15. Una embarazada que fuma, que tuvo un peso normal de su guagüita, 25. Gestante que no fuma, pero igual había habido guagüitas con bajo peso al nacer. Seguramente es otro factor que ha intervenido acá y no es el hábito de fumar. Gestante que no fuma con peso normal de 50, ¿no es cierto? Entonces, en el cuadrito nosotros procedemos a sumar 4 más 15 más 25, 40, 10 más 50, 60. Luego sumamos todo esto y nos da 100, como decía acá. El total, entonces, de recién nacidos con bajo peso al nacer son 25, ¿ya? Y el total de nacidos con peso normal son de 75, ¿no? Y como les decía al principio, estamos calculando el riesgo relativo, ¿ya? Entonces, el riesgo relativo se define, o razón de riesgo. No se olviden que también quizá al final les dé esta pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué es razón? ¿Ya? ¿Qué es razón? ¿Qué es razón? Razón, hemos dicho, pregunta de examen final, es la comparación de dos números, hemos dicho, ¿no ve? Entonces, el riesgo relativo, o razón de riesgo, compara la incidencia de grupos expuestos, o sea, con factor presente, y de grupos no expuestos, ¿no? Entonces, va a comparar 40 sobre 60. Este es el total de grupo expuesto, ¿no? Y este es el total de grupo no expuesto al hábito de fumar, ¿ya? Como acá estábamos, estoy volviendo hacia atrás para ver, perdón, son 40 gestantes que fuman y 60 gestantes que no fuman. Entonces, la comparación de estos dos números nos da la razón o riesgo relativo, ¿ya? Luego, realizado entonces las operaciones, vemos que el riesgo relativo es de 2.25, ¿no es cierto? Acá dice bien clarito, el riesgo para el grupo de interés, o sea, los expuestos, sobre el riesgo para el grupo de comparación.
¿ya? Número de casos sobre el total de expuestos, número de casos no expuestos sobre el total de casos no expuestos. ¿Qué significa eso? Aquí está. Casos, ¿qué son casos? Los casos son los que han enfermado. En este caso, los que han tenido bajo peso al nacer. ¿Ya? Entonces, en este cuadrito vemos que los casos son 15. Gestante que ha fumado, ¿ya? Gestante que ha fumado y ha tenido un producto de bajo peso al nacer, 15. Esos son los casos, ¿ya? Gestante que no ha fumado y ha tenido bajo peso al nacer, 10. Esos son los casos. Entonces, cuando yo saco la proporción, es decir, cuando yo divido A sobre 40, digo 15 sobre 40, me está hablando de una proporción. Y yo cuando divido 10 sobre 60, también me está dando una proporción. Entonces, para sacar el riesgo relativo, es que yo tengo que comparar estos dos resultados. La división de 15 sobre 40 y la división de 10 sobre 60. Y eso es lo que se llama el riesgo relativo. Aquí está, ¿vale? 15 sobre 40. Aquí está. 15 sobre 40 es 0,375. Y 10 sobre 60 es 0,16. En realidad, entonces, la comparación de las proporciones que he sacado de los grupos expuestos al cigarrillo, de gestantes expuestas al cigarrillo, y de los grupos de gestantes que no han fumado, cuando yo hago esa comparación, me da la razón de riesgo y es 2,25. ¿Qué les parece? ¿Ah? Estoy yendo un poco lento para que vayan entendiendo. Entonces, por eso es importante que sepan esos conceptos de razón, de riesgo, ¿ya? Entonces, cuando hablo de razón de riesgo, estoy hablando de comparar dos resultados o dos proporciones, ¿ya? De los casos sobre el total de personas que fuman, de los casos de personas sobre el total de personas que no fuman, ¿no? Bien sencillo es dividir, sumar, multiplicar. Entonces, cuando yo tengo esta comparación, si ustedes dividen 0,375 entre 0,166, el resultado es 2,25. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Se escucha, no? Por ahí estoy hablando. Otra vez. Sí. Ya. ¿Se ha entendido bien? ¿Se ha entendido bien? Eso van a ser prácticos ustedes en los cuadritos, pues. Mira. A sobre B, ¿no? A más B, 40. Entonces, casos son los que son enfermos, en realidad. Esos son los casos. Los que no son enfermos no son casos. Casos positivos, digamos, acá tendríamos que ser. 15 sobre 40, 0,375. 10 sobre 60, 0,66. Entonces, cuando comparo dos números, estoy hablando de que estoy buscando la razón de riesgo, 2,75. Van a ver qué interesante es ese resultado, ¿ya? Aquí está. Como les decía, mide la fuerza de asociación, el riesgo relativo. Y se abrevia así, RR, riesgo relativo. Si el riesgo relativo es 1, o sea, si el resultado me hubiese salido 1, ¿ya? Quiere decir que no hay asociación, ¿ya? En este caso no hay asociación en el hábito de fumar con el recién nacido de bajo peso,
¿ya? ¿De acuerdo? Pero si el riesgo relativo, o sea, el resultado me sale mayor a 1, en este caso 2,25, el riesgo entre los expuestos es mayor que entre los no expuestos. Entonces, acción positiva, ¿ya? Entonces, diría yo que el hábito de fumar es un factor de riesgo para el bajo peso al nacer de los recién nacidos, de las guaguitas, de las embarazadas. Por eso que está prohibido. Gracias a estas investigaciones, precisamente, nosotros como médicos, ¿qué decimos? Señora, si está embarazada, no va a fumar, ¿ya? O si en el control prenatal nosotros encontramos que la señora tiene el hábito de fumar, hay que decirle, señora, deje de fumar porque la guaguita le va a nacer por debajo de 2.000 gramos, ¿ya? Y eso está comprobado ya. Ahora, si el riesgo relativo es menor, entonces la asociación es negativa. Y esto es lo que la tarea que les di, cuando más bien ya no se dice factor de riesgo, cuando se dice factor de protección, cuando el riesgo relativo es menor a 1, ¿ya? Lo importante de esta diapositiva es que si el resultado es mayor a 1, hay que pensar, esta cosa que estoy investigando, en este caso el hábito de fumar versus bajo peso al nacer, es un factor de riesgo, señoras mamás, así tienen que decir, ¿ya? Ya. Entonces es bien sencillita esa, ¿cómo se dice? Sencillita ese cálculo, ¿ya? Riesgo relativo, no se olvide, preguntas de exámenes. Incluso les voy a preguntar la fórmula, ¿no es cierto? Otra manera de medir la asociación de algún factor de riesgo con la enfermedad es la razón. Miren que otra vez estoy utilizando esa palabra, razón. O sea, es la comparación de productos cruzados. En los trabajos de investigación que van a ver, está también con el nombre de odds ratio. Es en inglés, odds ratio. O razón de chances, o razón de momios también, ¿de acuerdo? ¿De qué se trata eso? Vamos a ver. Aquí está de nuevo el ejemplo de cáncer de pulmón. Fumador, no fumador, ¿no es cierto? Hemos dicho que acá hay que poner siempre el factor de riesgo. Y aquí en las columnas hay que poner el desarrollo o no de una determinada enfermedad. Cáncer de pulmón, no cáncer de pulmón. Entonces tabulamos nuestros datos y encontramos que de las personas de 40 casos de cáncer de pulmón, ¿qué es esto? 40 casos de cáncer de pulmón, he visto que 40 habían sido fumadores, ¿ya? 40 fumadores habían desarrollado cáncer de pulmón. Pero también he visto que 15 no habían desarrollado cáncer de pulmón. Pero he visto también que al final he encontrado 50 casos de cáncer de pulmón, de los cuales 10 no habían sabido fumar, pero igual han desarrollado cáncer de pulmón. ¿Qué les parece? Entonces uno dice, no, el hábito de fumar no es un factor de riesgo. Cuando alguien siempre dice, no, pero mi abuelo fumaba 20 cajetillas y no ha tenido cáncer, es mentira, ¿no? Siempre es eso. Lo mismo hablamos de las vacunas, pero yo no me he hecho vacunar y no me he enfermado, así que no sirve la vacuna, decimos, ¿sí o no? Entonces, para evitar eso, entonces se utiliza esta medida que es la razón de momios,
con este cuadrito que les estoy mostrando. Acá, por ejemplo, no fumadores, 45 no han enfermado, sanitos. Pero de los fumadores, 15 tampoco han enfermado. Y como les decía, pueden decir, mi abuelo ha fumado y no ha desarrollado cáncer de pulmón. Hacemos el cuadrito entonces, ya. Y así sumamos, ¿no? 40 más 15, 25, digo 55, aquí 55, aquí 110 en total. Ese es el... Ya. Esto es lo mismo. Odds quiere decir chance, es la probabilidad de que un evento ocurra dividido entre la probabilidad de lo que no ocurre. Pero del odds, ¿cómo es el cálculo? ¿Por qué se llama productos cruzados? Aquí está. Ya tengo el cuadrito. Si bien he sumado acá las filas y las columnas, pero en el cálculo lo que tengo que hacer es multiplicar, ¿ya? Por eso se llama productos cruzados. A por D, ¿no? Sobre C por A por D sobre B por C. Tengo que calcular, tengo que multiplicar, por eso se llama cruzados. Estoy multiplicando en forma cruzada. 40 por 45, 1800. 10 por 15, 150, ¿ya? Y esa simple operación, a diferencia de los del factor del riesgo relativo, que no hay que solamente dividir las filas entre el resultado del total de las columnas, ¿no es cierto? En este caso, la medida de asociación o razón de momios o odds ratios, lo que hay que hacer es multiplicar, por eso se llama razón de productos cruzados. Les pregunto otra vez, ¿para qué va a servir eso? Enseguida les voy a decir. Entonces ustedes verán que estos resultados de 1800 sobre 150 da 12. Ya, 12. Y 12, la interpretación es la misma. Es igual, análogo quiere decir igual. El odds ratio, entonces, me mide igual que el riesgo relativo, ya, siempre teniendo como relación al 1. Entonces, en este caso, ¿cuánto nos ha salido? 12. Es superior, ¿no es cierto? Entonces, cuando el valor está a la derecha, o mayor, es un riesgo. Y cuando el valor está a la izquierda, es una protección. ¿De acuerdo? Ya. En este caso, entonces, podemos decir que evidentemente el riesgo de fumar es un factor de riesgo para el desarrollo del cáncer de pulmón. Entonces, cuando yo haga mi trabajo de investigación y haga estos cálculos, ustedes tienen que decir si han utilizado las medidas de asociación, no sé si es el riesgo relativo o el OR o odds ratio, tienen que decir en su trabajo de investigación. Ahora, tal vez en su trabajo de investigación solo han utilizado las tasas, las incidencias, porque algunos están haciendo prevalencia, incidencia, o las frecuencias simplemente. Entonces, esta medida nos permite medir, repito otra vez, la asociación. Y en el examen les voy a preguntar cuáles son las medidas de asociación. Y ustedes me responderán el riesgo relativo y el odds ratios. Eso hasta que se jubilen como doctores, tienen que saber, ¿ya?
hasta que se jubilen como doctores. Siempre van a ver en los trabajos de investigación, etcétera, etcétera. Bueno, hay otras medidas. En epidemiología, por ejemplo, las medidas de impacto, ¿ya?, que informan la cantidad de enfermedad que es atribuible a la exposición. El riesgo relativo o el odds ratio da una idea relativa de la fuerza y sentido de la asociación entre la exposición y la enfermedad. ¿De acuerdo? Luego, otra medida es el riesgo atribuible en los expuestos, o también llamado diferencia de riesgo en los expuestos. Esto generalmente, estas medidas se utilizan en los trabajos de epidemiología de campo, poblacionales, para saber qué población, qué cantidad de población está expuesta, etcétera, etcétera. En la epidemiología clínica, más utilizados son el riesgo relativo y el odds ratios. Entonces, otra medida que utilizamos, vamos a hacer después ejercicios de estas medidas, que es nada más ni nada menos que, pues, sumar, restar, dividir y multiplicar, ¿no? Por ejemplo, riesgo atribuible en los expuestos, o llamado también diferencia de riesgos en los expuestos. Se define como la diferencia, es decir, como la resta entre las tasas de incidencia o riesgo absoluto que hemos aprendido a calcular en el grupo de expuestos y en el grupo de los no expuestos. O porque, en otras palabras, quiere decir el resultado, ¿no? El resultado de, por ejemplo, de las mujeres del total de mujeres gestantes ya que han desarrollado enfermedad, ¿no?, contra o restando del total de gestantes que no han desarrollado enfermedad. Aquí está. El riesgo atribuible a los expuestos es igual a la incidencia de expuestos menos la incidencia de los no expuestos, E positivo y E negativo. Es sencillo, ¿no? ¿Y de qué sirve esta medida? Representa la cantidad de incidencia que puede ser atribuible al factor de riesgo, ¿ya? Entonces podemos decir, si hacemos esa diferencia, podemos decir a la población que el fumar es un factor de riesgo. Otro, un ejemplito de riesgo atribuible a los expuestos a partir de incidencias acumuladas. Influencia del consumo de tabaco en las supervivencias tras un infarto de miocardio. Ya, tabaco. Los que siguen usando tabaco después de un infarto de miocardio y han muerto han sido 27, de los cuales 48 siguen vivos. De los que dejaron de fumar y han tenido infarto de miocardio haciendo un seguimiento, tenemos 14 que han fallecido y 67 siguen vivos. ¿Ya? Entonces, si hacemos los cálculos de acuerdo a esta fórmula, vemos que el resultado ha salido 0,19, ¿de acuerdo? Entonces diremos que el dejar de fumar es un factor, como está, ¿cómo se llama? Al lado izquierdo del 1, no es mayor a 1, quiere decir que el haber dejado de fumar es un factor de protección para la sobrevivencia de personas que han sufrido infarto de miocardio en los consumidores de tabaco.
Hay otras medidas que no se utilizan mucho y de hecho en los trabajos de investigación no van a ver, pero es importante que, digamos, por información lo tengan, ¿no es cierto? Es la fracción etiológica en los expuestos, o fracción atribuible en los expuestos, o proporción de riesgo atribuible, porcentaje de riesgo atribuible. Miren acá algunas, estamos utilizando proporción, ¿ya? La palabra proporción, ya conocen el cálculo, ¿no? Es A sobre A más B. Entonces, otra medida es la incidencia, ¿ya? Otra medida, como les decía, la fracción etiológica en los expuestos. Todo estas medidas son para investigaciones de tipo ecológico o poblacional, que no lo van a utilizar mucho, les decía, pero que sin embargo lo van a, como información tienen que tener. Por ejemplo, esto, el RAP, porcentaje de RAP, es la proporción de riesgo atribuible poblacional, ¿no? Esta es la fórmula. Otro es el porcentaje de RAP en función al riesgo relativo, ¿ya? ¿Cuál es el porcentaje de riesgo atribuible a la población del total de personas que tienen el riesgo relativo de enfermar, por ejemplo, ¿no? Aquí está un resumen de todo eso. Lo que yo les voy a preguntar, les digo, y los que tienen que aprender a calcular solamente son el riesgo relativo y el riesgo, el odds ratios, esas dos. Estas no les voy a preguntar, les decía otra vez, les estoy dando solamente como información, ¿ya? Que está un resumen de las medidas de impacto. Algún día tal vez les puedan preguntar, ¿ya? El RAE, el porcentaje de RA, el RAP, el DRP, el RAP o FAP, etc. Esto más que todo hacen a veces, como les decía, cuando se utilizan, por ejemplo, en las investigaciones cuasi experimentales. Cuando queremos ver, por ejemplo, el impacto de las vacunas en millones de personas, por ejemplo, ¿ya? Aquí está. Entonces, como resumen, conclusiones, esto es lo que tienen que saber, ya saben calcular. Ahora, si ustedes meten esto en el Excel o en cualquier programa informático, les va a dar el resultado, pero ya saben cómo se calcula, ¿no es cierto? Y fundamentalmente esto es lo que tienen que saber. Si en el cálculo del programa informático o en el Excel les ha salido más de 1, dicen este tiene un factor de riesgo. Si es 0, quiere decir que el valor es nulo. Si es menos a 1, dicen no es un factor de riesgo, es un factor de protección, ¿de acuerdo? Estas son las conclusiones de las medidas de impacto, que como les decía, tienen que tener de información. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, estoy dispuesto a responderlas.